Bueno, hoy vamos en unos minutos más, creo que vamos a estar en cadena nacional, pero hasta tanto no queremos dejar de presentar a nuestro invitado que hace tiempo estábamos detrás de él y por su gran labor no hemos podido tenerlo con nosotros, pero qué mejor que hoy, en el Día del Abogado, estar con el doctor Luis Boni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. No, y bueno, gracias por dedicarnos tu tiempo, porque sabemos que estás sumamente ocupado. Es un gran placer estar con ustedes. Así que... para quienes no lo conocen, el doctor Luis Boni, que más allá de que ahora va a contar su historia, ha fundado a ASDRA y ahora es presidente del Consejo Asesor de ASDRA. Consejo de Ancianos. No, bueno, lo dijiste vos. Lo digo yo. Lo dijiste vos y lo anterior también, lo que dijo fuera de aire, así que el resto no se entera. No, pero bueno, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que, decidiste armar ni más ni menos lo que hoy es ASDRA, que han pasado por acá los chicos, Besbad y todo el trabajo que han hecho, el ASDRA Fashion Day, que no sé si en algún momento cuando vos creaste pensaste en llegar a hacer algo como eso, pero ves que los chicos están trabajando mucho. La idea siempre la tuvimos. ¿Y cómo empezó esto? Bueno, con el nacimiento del segundo de mis 3 hijos. El mayor es Tomás, el segundo Francisco, que es el que tiene el síndrome de Down, y la más chica Magdalena, que hoy cumple 25 años. Así que le pasamos un feliz cumpleaños y feliz día a la abogada, porque aunque no se recibió todavía, está próxima. A punto, es una próxima colega, pero colega en serio, ¿no? Sí, no, ella es de verdad. Y en casa somos muy lectores. Cuando vi que estaba embarazada de Tommy, nos mudamos y en la casa que teníamos, un departamento con jardín, había una laucha. Entonces nos mudamos con la biblioteca de cómo cuidar el gato que habíamos conseguido para que la laucha no aparezca. Cuando nació Tommy, vino Tommy y su biblioteca. El cuidado del niño, de 0 a tanto, el masaje Chantal, esto lo de más allá. Cuando nació Pancho, bueno, después de la noticia de su diagnóstico de síndrome de Down, salimos a buscar la biblioteca correspondiente y no existía, no había nada. Y una prima de Vicky que vivía en Estados Unidos, que se enteró del nacimiento de Pancho, nos asoció a una asociación de padres de Cincinnati. Y ahí empezamos a recibir por correo, porque en esa época no había internet, no había nada, así que por correo empezamos a recibir bibliografía que nos mostraban un panorama sobre las posibilidades de los chicos y las personas adultas con síndrome de Down, totalmente distinto a la imagen cultural que uno tenía, que era un señor viejito con una persona con síndrome de Down agarrada al brazo, si era una mujer, por más que tuviera 40 o 50 años, con jumper, medias 3/4 blancas, zapatos Guillermina y 2 colitas en el pelo. Y la perspectiva que nos dio fue muy grande. Entonces ahí nos picó el bichito de decir, bueno, qué interesante que sería poder armar una cosa así, y qué pena que nosotros tengamos tanto material y no lo podamos compartir con otras familias que están en la misma que nosotros y no tienen esa nueva mirada. Así que Vicky, que en realidad Vicky fue la que tuvo la idea, publicó una carta de lectores en un matutino muy conocido, de mucha tirada, y bueno, eso nos cambió la vida, porque empezaron a llegar, nos tocaban el timbre a cualquier hora, qué sé yo, nos mandaban cartas de todo el país, y bueno, con muchas de los padres y familias que pasaron por casa, más otros que conocimos en algunas otras actividades en esos primeros días, empezamos a tirar la idea de fundar ASDRA como una asociación de padres para las personas con síndrome de Down. Y bueno, y así nació, y nos fijamos como objetivo hacer lo que podíamos, lo que estábamos en condiciones de hacer, que era brindar contención, brindar información, y sabiendo que con familias fuertes, con padres fuertes, con hermanos fuertes, se fortalece la familia extendida, se fortalece el barrio, se fortalece el club, se fuera fortaleciendo la sociedad, y ese mensaje sobre las posibilidades reales de una persona con discapacidad, más allá de la discapacidad, iba a ser un movimiento que en el largo plazo iba a cambiar la realidad. Y eso es lo que nos propusimos y eso es lo que hicimos. Y bueno, nació ASDRA, primero en el garaje de mi casa, después alquilamos una casita medio hecha bolsa, después nos prestaron una sede porque nos desalojaron, no por falta de pago, y después, bueno, pudimos comprar la sede actual y bueno, y ahí estamos, y bueno, la idea es seguir luchando para que un día no seamos más necesarios. El objetivo de ASDRA es desaparecer.
¿Por qué? Porque no necesitemos hablar de estas cosas, porque la persona con discapacidad, si está plenamente integrada, es como hoy en día nadie habla, en términos generales, de la esclavitud. Es decir, es una cosa que no existe más, no hay más movimientos abolicionistas de la esclavitud. Y bueno, luchamos para que un día no haga falta hablar más de estas cosas. Creo que compartís conmigo el hecho de que si se cumpliera la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya no habría más. Y sin duda, mira, la propia existencia de la Convención te demuestra lo necesario que es trabajar a fondo en este tema cultural, ¿no? Porque que en el siglo XXI haga falta poner en una convención todos los derechos que existen para todo el resto de la humanidad, focalizada en la persona con discapacidad, nos advierte de que estamos en un gran problema. Y te digo, para mí la gran barrera que se interpone entre la persona con discapacidad y el goce efectivo y pleno de sus derechos es la cultural. Porque nadie puede negar cosas obvias que sin embargo hoy en día se niegan. El derecho a estudiar en la escuela de tu barrio, todavía nos siguen poniendo barreras que pasan por un entramado de intereses que primero es la comodidad del padre, ¿no? Es decir, es mucho más cómodo para una familia mandar a su hijo a ambientes segregados, escuela, club, actividades, socio, trabajo, que enfrentar el desafío de acompañar a sus hijos a incluirse en la sociedad. Entonces, lo primero que a veces jugamos en contra de los intereses de nuestros hijos somos los propios padres, eso hay que decirlo con todas las letras. La sobreprotección es la discriminación desde el amor, como dice mi mujer, ¿no? Porque te quiero, te discrimino. Bueno, porque te quiero, te aporreo. Pero a su vez las estructuras son también difíciles de cambiar, ¿no? O sea, hay estructuras de poder, hay intereses económicos, hay intereses políticos, de no ceder espacios de poder, de influencia. Y bueno, todo eso atenta contra los derechos humanos de la persona con discapacidad. Y eso ocurre hoy y ahora. Y es muy difícil tirarlo sobre la mesa, pero hay que hacerlo. Hay que poner blanco sobre negro y cada uno que se defina de qué lado está. Esta es una lucha en la cual no queremos vencer a nadie, pero queremos convencer a todos. Entre vencer y convencer hay una gran similitud, como lo hay entre aptitud y actitud. Son palabras muy parecidas, pero que tienen significados muy profundos y muy distintos. Entonces la idea es convencer a todo el mundo que es necesario respetar los derechos humanos. Y eso es difícil, ¿por qué? Porque estamos hablando de una dimensión de los derechos humanos distinta a la que estamos habituados con la cual estamos habituados a vincularnos, que es la dimensión política de los derechos humanos. Esa es la más fácil. La dictadura, la desaparición de personas, la tortura, todas esas cosas que salen en los diarios, que están siendo juzgadas gracias a Dios y demás, son una dimensión muy importante, pero que no agotan el concepto de derechos humanos. Ahora, yo trato de buscar una explicación social de por qué en una cosa somos tan abanderados y en otras cosas no. Y yo creo que es porque la dimensión política de los derechos humanos tenemos a alguien externo a quien echarle la culpa. Bueno, a ver, los nazis violaron los derechos humanos, en la guerra de la ex Yugoslavia los serbios hicieron genocidio, en la Argentina los militares torturaron, desaparecieron personas, se apropiaron de sus hijos. Siempre hay alguien que no soy yo. Ahora, en la dimensión social de los derechos humanos, el que tiene que hacer un cambio soy yo, no le puedo echar la culpa a nadie. Soy yo que soy padre, soy yo que soy docente, soy yo que soy empleador, soy yo que soy comunicador social. Yo soy el que tengo que cambiar para que esos derechos humanos se respeten. Y ahí estamos en la tarea. Yo, que soy juez, tengo que cambiar, hoy el día del abogado, a los colegas jueces, tengo que cambiar 2000 años de historia jurídica, de costumbres jurídicas que vienen del derecho romano germánico, para que la dimensión social de los derechos humanos, para que la convención sea una realidad en nuestra jurisprudencia, en nuestros códigos. Ahorita se está discutiendo el Código Civil y no hay una palabra sobre estos temas. Volvemos a reproducir el modelo médico hegemónico. No hablamos de la capacidad de las personas con discapacidad, de la capacidad jurídica. Seguimos montados sobre un modelo tutelar, un modelo de sustitución de capacidad, en lugar de reconocerle a la persona con discapacidad, y con discapacidad intelectual en particular, la dignidad del riesgo. Así que, ¿qué tal? Tenemos un montón de cosas para hacer. Por supuesto. Menos mal que estoy jubilado. Menos mal.
Pero está bueno porque contás con la sabiduría. Oh, por supuesto. Como tienen todos los jubilados. Vos soportaste mi inocencia y yo mi experiencia. Claro, totalmente. Pero es cierto que, digamos, una de las cosas que nosotros sostenemos mucho aquí, que tiene que ver con esto del entorno y la necesidad de reconocer los derechos, primero conocer los derechos que tenemos, que realmente se desconocen. Entonces se piensa que no los tienen. Entonces, si no conozco el derecho que tengo, nunca lo voy a poder ejercer. Sin duda. Entonces, partiendo de la base de eso, como vos bien decís, la Convención reconoce lo mismo que tenemos todos. O sea, que en realidad lo único que está diciendo es, señores, a ver, ya esto es derechos humanos, es para todos, o sea, no son distintos. Pero bueno, fue necesario que lo diga una convención y hoy todavía estamos planteándonos que es necesario que los jueces, como vos bien decías, desde el primer juez, o sea, de primera instancia, no es necesario que llegue a la Corte, hagan el control no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Sin duda. Entonces, si eso no está claro, si entre los jueces no está claro, y si aparecen como ha surgido hace poco estas sentencias en las cuales se compara a la persona con un simio, digo, no es una sentencia de 1810. No, pero además eso se enseña en la Universidad de Princeton hoy en día. Digamos, hay una corriente filosófica muy radical, que es la del utilitarismo en su faceta más radicalizada, que es la de Peter Singer, enseña en esa universidad estas cosas, en donde lo que él señala es que lo que distingue al ser humano del resto del género animal es su capacidad de razonamiento. Por lo tanto, aquellas personas que tienen afectado su capacidad de razonamiento se acercan más al mundo animal que a la dimensión humana. Y por lo tanto, si se justifica hacer experimentos con monos, con primates, se justifica hacer experimentos con personas con discapacidad intelectual. Y es más, es tan costoso, si mantenemos el modelo médico hegemónico, ¿no? Si es tan costoso atender a esas personas, es mejor matarlos. Entonces ya no estamos hablando ni de eutanasia ni de aborto, estamos hablando de eliminación. Me hace acordar los campos de exterminio de Auschwitz o de Dachau, Buchenwald, qué sé yo. Y eso se enseña hoy en día, y es una corriente filosófica a la cual mucha gente aprende con H, entonces intermedia. Entonces, si esas cosas están hoy en día, bueno, el debate que tenemos que dar es muy fuerte. Entonces no nos sorprendan que estas cosas ocurran. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos nosotros en esto? Porque, ¿qué es lo que reclamamos nosotros a la justicia? Yo no tengo hecha una estadística, pero a ojo de buen cubero te diría que el 90% de las demandas son por prestaciones. ¿Y qué tipo de prestaciones estamos dando? Estamos pidiendo, estamos reclamando. Porque a veces se nos va la mano, o a veces no tenemos claro qué estamos pidiendo. Te doy un ejemplo muy simple con una prestación que para muchas personas es fundamental, pero a veces mal aplicada es contraproducente, que es la prestación por transporte. Yo creo que hoy la prestación por transporte debe estar en cerca de 1.000 y pico de pesos, 1.500 pesos por mes, una cosa por el estilo. Con esa prestación de transporte se te asegura que vos puedas ir a rehabilitación, por ejemplo, o al colegio, o a estudiar. Bien, una persona con discapacidad motora obviamente necesita esa prestación, porque si no tiene movilidad propia o alguien que lo lleve, necesita para ir. Porque no podemos confiar en los colectivos y las rampas porque están oxidadas, no andan, no te paran, los taxis no te paran si estás en silla de ruedas. Bueno, tenemos esa prestación y gracias a Dios que la tenemos. Ahora, mi hijo con discapacidad intelectual no necesita esa prestación y muchos padres la piden. ¿Por qué no pedimos que esa prestación se transforme en apoyos para aprender a que mi hijo viaje solo? Que es el primer paso para la autonomía, viaje solo. Y ahí empezamos a dar ese primer pasito a la autodeterminación, que es el objetivo final, que mi hijo viaje solo al lugar que él eligió ir. Hay una diferencia muy grande entre autonomía y autodeterminación, porque una cosa es que mi hijo vaya solo en colectivo al lugar que yo le elegí, y otra cosa es que vaya en colectivo al lugar que él eligió. Como dice Pancho en casa, cuando nosotros queremos a veces intervenir, como todos padres, somos mandones y demás, momentito, con la mano así, que ustedes no me ven, pero la imaginan, momentito, es mi vida, no se metan, no jodan, hablando en criollo. Y bueno, entonces, lo que estamos pidiendo para nuestros hijos, ¿está de acuerdo a la convención o no está de acuerdo a la convención? A veces incluso se critica la participación de los padres y las familias en el movimiento de personas con discapacidad. Yo creo que es un error porque siendo el primer
eslabón en la cadena de la sociabilización de un ser humano, tenemos que trabajar con las familias para que sean socios de esta aventura, hermosa aventura, de insertarse al mundo, con todo lo que el mundo implica, porque insertarse a la sociedad es asumir los riesgos de vivir en sociedad, riesgo a que me afanen, riesgo a que me toquen, riesgo a montones de cosas, pues todos viajamos en subte, todos viajamos en colectivo, a todos nos han robado, a todos nos han tocado, y bueno, muchachos, esa es la vida. Entonces, ¿vamos a formar hijos con discapacidad para la vida o vamos a seguir formando, sobreprotegiéndolos? Como dice mi mujer, que es muy inteligente, se casó conmigo, así que imagínate vos, brillante. La mejor decisión. La mejor decisión, sin duda. No quedaban más, ya era el último del tarro. ¿Criamos peces de pecera o peces de río? En el río está el río, que venga un pescado más grande y te corra, o te coma, que venga creciente o que haya sequía. Y en una pecera nos tenemos que ocupar siempre de que alguien lo alimente, le cambie el agua. Bueno, esa es la diferencia.